Buenas tardes, jóvenes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ok, ya. Entonces, empezamos con nuestra segunda semana. ¿Sí? Perfecto. Ya, empezamos con la segunda semana, ¿ya? A ver, me esperan un minuto. Vamos a borrar esto. O vamos a guardar lo que hemos hecho. Ya. Vamos a hacer la prueba, jóvenes, con el otro archivo, con el sketchbook, ¿ya? A ver, si no sale, ya trabajaremos con este mismo. A ver, un minuto, vamos a hacer la prueba con el sketchbook. Ahorita, me esperan un minuto. Ah, no, este de acá no se activó. ¿Está abriendo? No, este de acá, vamos a cerrar uno de ellos. Este cerramos, ya está. Ya está de aquí. A ver, vamos a hacer la prueba. Dato. Sí, está yendo bien. Ya, entonces trabajamos con esto, ¿ya? Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Entonces, desconecto la cámara por un momento para poder empezar a trabajar, ¿ya? Ya. Ya, ustedes están ahí observando. Ya. Todos tienen, jóvenes, antes que me olvide, todos tienen su semana, ¿no? La semana 2, ¿sí? Para poder, si no, de caso contrario, colocarlo para que ustedes luego lo puedan bajar. ¿Todos tienen? Ah, ya, ok, no hay problema. Ya, no hay problema. Entonces, ya, si no, ustedes ya lo pueden descargar, ¿no? Supongo que ya aprendió a descargar. Ya, ok. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ya? Tenemos el ejercicio 1. Vamos a copiar. Ay, carambas. Ahora vamos a hacer pegar. Ya por partes. Pegar. Agrandamos, ok, y cerramos, ¿no? Y ahora nos faltó el triangulito. Este triangulito bien especial, ¿no quiere? Cerramos para que no se vuelva pesado, ¿verdad? Ok, no hay problema. Agrandamos, 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 ya está. Sí, ¿no? Ya.
entonces el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice en la figura, los triángulos ABD y QBC son congruentes. Entonces, triángulo ABD. Triángulo ABD, entonces aquí vamos a colocar los datos, ¿ya? Entonces aquí los datos, nos dice por dato, justamente que el triángulo ABD es congruente con el triángulo QBC, congruente con el triángulo QBC, ya está. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo alfa. Entonces, para poder hallar ese ángulo alfa, nos preguntan por este angulito. Vamos a colocar de rojo. Entonces nos están preguntando por ese angulito de medida alfa nada más. Entonces creo que se nota muy tenue, ¿no? Ya, vamos acá. Entonces, a ver, mejor. Sí, mucho mejor, ¿no? Aquí entonces seguimos arreglando. Bueno, ya le damos ahí. Ya está, ahora sí. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Nos dicen que el triángulo ABD es congruente con el triángulo QBC. Entonces, jóvenes, por definición de congruencia, se dice que dos triángulos son congruentes cuando sus respectivos lados y ángulos homólogos sean congruentes. Entonces, de acuerdo a la notación, aquí tenemos primero, segundo, tercer vértice. Primero, segundo y tercero. Entonces, para colocar los lados que son iguales, entonces vamos a trabajar aquí. Entonces, a partir justamente de esa congruencia, se deduce que primero y segundo, que nuestro lado AB debe ser congruente con nuestro lado QB, primero y segundo, pero en forma práctica diremos QB, luego segundo con tercero. Nuestro lado BD debe ser congruente, igual a nuestro lado, segundo con tercero, a nuestro lado BC, así como primero con tercero. Nuestro lado AD debe ser congruente, debe ser igual a nuestro lado QC, primero con tercero, nuestro lado QC nada más, ¿no? Ya está. Entonces, estos lados que son iguales, lo llevamos a la figura. Nos dicen que AB es igual a BQ y BD. Entonces, a esta longitud BD que no se conoce, le colocamos, por ejemplo, que sea cadena, ¿vale? Cadena, entonces, este lado, BC, también va a resultar siendo cadena. Entonces, ¿qué se observa? Que el triángulo DBC, este triángulo DBC es un triángulo isósceles. Entonces, se observa que nuestro triángulo, el triángulo, aquí colocamos que el triángulo DBC es un triángulo isósceles. Entonces, triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Todo el ángulo en C, todo el ángulo en C, jóvenes, mide 3 alfa. El ángulo en D también debe resultar siendo 3 alfa. Entonces, este angulito resulta la suma de alfa más 2 alfa, 3 alfa. Ya está. Pero además, si ambos triángulos son congruentes, sus respectivos ángulos deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que la medida del ángulo en A es igual a la medida del ángulo en Q. Luego, la medida del ángulo en D. Entonces, aquí tenemos B y B. La medida del ángulo en D es igual a la medida del ángulo en C. Entonces, se puede observar que en el triángulo QBC, en todo este triángulo, entonces, en este triángulo de amarillo, justamente el ángulo en C, este angulito en C, mide 2 alfa. Entonces, en el otro triángulo, en el triángulo congruente, triángulo de verde,
Entonces, en este triangulito de verde, la medida del ángulo en C mide 2 alfa, la medida del ángulo en D, tercero, primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. El ángulo en D también debe resultar siendo de medida 2 alfa. Entonces, este ángulo de verde debe resultar igual a 2 alfa nada más. Entonces, en el vértice de todo el ángulo es de 90 grados. Este angulito es igual a 90 grados. Entonces, necesariamente, aquí vamos a colocar, se observa que en el vértice D, entonces en el punto D, se tiene que la suma del ángulo 2 alfa más 3 alfa es igual a 90 grados. Entonces, necesariamente el ángulo alfa va a resultar igual a 18 grados. Sería la respuesta y la alternativa sería la letra D. Ya, jóvenes. Entonces, vendría a ser el ejercicio 1. A ver, le toman una captura de pantalla para pasar a la siguiente, ¿ya? Ya, le toman la captura de pantalla porque cierro y ya, o sea, al cerrar no grabo, ¿no? Ya, entonces no se olviden, ¿sí? Cuando se dice que los triángulos son congruentes, entonces sus respectivos lados y ángulos homólogos siempre van a ser congruentes. En forma práctica se coloca igualdad. No se olviden de la notación. Para los lados siempre es primero, segundo, segundo con tercero, primero y tercero, primero y tercero. Aquí no sé por qué están los colores medio tenues, ¿no? A ver, vamos a ver con esto, a ver cómo nos va. Sí, igual. Qué raro. Sí, mejor, ¿no? Mejor. Ya está, mejor. Sí, mucho mejor. ¿Ya? Ok, entonces, la OS. Pasamos a la OS. Ejercicio 2. Ojalá que quiera coger todo. Ok, está bien. Copiamos. Nueva hoja. Ya. Y pegamos. Agrandamos, agrandamos, agrandamos. Ya. Ya, jóvenes. Entonces, el ejercicio 2 nos dicen en la figura AB es igual a PD, ¿no? Entonces, aquí nos dicen por dato que la longitud AB es igual a PD y nos preguntan AY, la medida del ángulo, BPC. Entonces, nos están preguntando por la medida del ángulo BPC. Entonces, vamos a ubicar a ese angulito. Nos preguntan por el ángulo BPC. Entonces, a este ángulo le colocamos justamente que sea de medida X nada más, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el ángulo X. Ya está. Entonces, nos dicen que la longitud AB es igual a PD. O sea, como nosotros no conocemos, vamos a colocar la longitud AB. Esta longitud AB es igual a la longitud PD. Entonces, AB, estamos colocando que es círculo, la longitud PD resulta igual a círculo. Luego tenemos que en el gráfico, el ángulo en A es de medida beta más tita para el triángulo ACD. En el triángulo ACD, el ángulo en A es beta más tita. El ángulo en D viene a ser también beta más tita. Entonces se observa
que este ángulo, todo este ángulo viene a ser beta más tita. Todo este ángulo también resultó siendo beta más tita. Entonces, el triángulo ACD es un triángulo isósceles. Entonces, lo primero que observamos es que el triángulo ACD, ese triángulo ACD es un triángulo isósceles, por lo tanto, le corresponde a ángulos iguales, lados iguales. Entonces, este lado AC, entonces colocamos lado AC, resulta siendo cadena igual a nuestro lado CD. Entonces, el lado CD también va a resultar siendo cadena. Entonces, tenemos que el lado AC es igual a nuestro lado CD. Y con ello, ¿qué encontramos? Encontramos que en el triángulo de amarillo, entonces este triangulito, todo este triángulo, el triángulo amarillo. Entonces, en este triangulito se tiene tres elementos. Círculo, el ángulo beta y nuestro lado que es cadena. Y en este otro triángulo, en este otro triángulo de naranja, se tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces, se tiene círculo, beta y cadena. Entonces, del gráfico se observa nuestro lado que es círculo, el ángulo beta, y nuestro lado que resultó siendo cadena. Entonces, ambos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, siempre para poder afirmar, jóvenes, que dos triángulos son congruentes, siempre se busca tres elementos, ¿ah? Círculo, beta y cadena. Entonces, ambos triángulos son congruentes y vendría a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ya encontramos que los dos triángulos sombreados son congruentes. ¿Qué es lo que se deduce? Que el tercer lado va a tener la misma longitud. A beta se le opone BC, a beta se le opone CP. Pero además, los respectivos ángulos deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que a círculo, por ejemplo, se le opone el ángulo en C, en el otro triángulo, a círculo se le opone el mismo ángulo, ¿no? Entonces, vamos a colocar primero el tercer lado. Entonces, habíamos mencionado que a beta se le opone BC. Entonces, aquí colocamos. De la congruencia se deduce que al ángulo beta se le opone BC. En el otro triángulo, al ángulo beta se le opone la longitud CP. Entonces, a partir de la congruencia, se deduce que BC es igual a la longitud CP. Entonces, el triángulo BCP es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Entonces, necesariamente, jóvenes, este ángulo, nuestro ángulo en B, va a resultar siendo de medida X nada más, ¿no? Entonces, ya encontramos que todo el ángulo en B mide 70 grados más X. Entonces, en ese triángulo se tiene que a cadena se le opone todo este ángulo. Entonces, a cadena se le opone todo el ángulo 70 grados más X. En el otro triángulo congruente, de naranja, a cadena se le debe oponer el mismo ángulo. Entonces, este ángulo debe resultar igual a 70 grados más X. Y justamente en el punto P, entonces se tiene que en el vértice P, entonces como tercer paso, en el punto P, por el postulado de par lineal, la suma del ángulo X más el ángulo 70 grados más el ángulo de azul, 70 grados más X es igual a 180 grados. Entonces nos quedaría que X es igual a 55 grados, ¿no? Entonces 2X resultó, pasamos a restar 110 grados. Entonces, necesariamente el ángulo X va a resultar igual a 55 grados. Sería la alternativa D.
Entonces vendría a ser el ejercicio 2. Entonces siempre recuerden, jóvenes, lo primero que se debe encontrar es qué triángulos son congruentes. Después que hemos encontrado qué triángulos son congruentes, entonces los lados que faltan deben ser iguales, así como los ángulos. ¿Ya? Nunca se olviden de la conclusión, ¿no? De lo que se concluye después de la congruencia. Ya, entonces, le toman una captura de pantalla, por favor. El color, no sé por qué está este color así. ¿Ves? No parece el rojo. Qué raro. NRGB. Ahora sí. Revisamos. Ok, a ver. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, el celeste. Sí, ya está. Ya, ¿cerramos? Ok. Sí, porque se ve medio opaco, ¿no? Yo lo veo opaco. Ustedes, sí, se ve opaco, ¿no? Sí. Yo lo veo opaco. Ya, ok. Entonces, siguiente, 3. Ya, ¿tomaron la captura? Sí, ya. Nueva hoja. Uy. Ya, jóvenes, el ejercicio 3 nos dice, para la evacuación de personas durante un incendio, en dos edificios, los bomberos colocan dos escaleras del mismo tamaño apoyándose en sus bases, como se muestra en la figura. Si los puntos A y B están a una altura de 6 y 10 metros respectivamente, ahí es la distancia entre los edificios. Entonces nos preguntan por la distancia entre los edificios. Como nosotros no conocemos estos puntos en la base, vamos a colocar que este punto en la base, por ejemplo, sea de longitud M y este otro punto en la base sea de longitud N, ¿no? Entonces nos preguntan justamente por la distancia entre los edificios, o sea, nos están preguntando por la distancia entre el punto M y el punto N. Nos preguntan por esta distancia. Entonces, a esa distancia que no conocemos, la vamos a colocar de longitud X nada más, ¿ya? Entonces, nos dicen por dato que las escaleras son del mismo tamaño. Entonces, si las escaleras son del mismo tamaño, entonces la longitud AP. Entonces, la longitud AP resulta... Entonces, la longitud AP resulta igual a la longitud del segmento VP. Entonces, vale zigzag también resultó igual a zigzag.
Luego nos dicen que los puntos A y B están a una altura de 6 y 10 metros. El punto A está a una altura de 6 metros, ¿no? Entonces, este punto A está a una altura. Como este ángulo es de 90 grados, entonces la longitud del segmento AM resulta igual a 6. Esa longitud mide 6. Luego nos dicen que este punto B está a una altura de 10 metros. Nuevamente, como este ángulo es igual a 90 grados, entonces necesariamente esta longitud resulta igual a 10 metros. Ya está. Entonces, ya conocemos que AM mide 6 y esta longitud BN es igual a 10. Entonces, el ángulo en el punto P, entonces el ángulo en este punto P es de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados, jóvenes, sirve para poder trasladar los demás ángulos. Siempre que este ángulo sea 90 grados, nosotros podemos colocar, por ejemplo, que este ángulo sea de medida alfa. Alfa 90 por el postulado de par lineal, todo debe sumar 180 grados. Entonces, necesariamente, este otro ángulo, este angulito, el ángulo de azul, viene a ser el complemento. Y el complemento va a ser 90 grados menos alfa. Así como alfa 90, este ángulo viene a ser el complemento. El complemento viene a ser 90 grados menos el ángulo alfa nada más, ¿no? Y este ángulo superior, el ángulo en el vértice B, viene a ser de medida alfa. Entonces, tenemos dos triángulos rectángulos y tenemos justamente en este triángulo, en el triángulo de amarillo, se puede observar tres elementos, ¿no? Siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, se busca tres elementos. Entonces, en el triángulo sombreado, tenemos a 90 grados, zigzag y alfa. Entonces, en ese triángulo se tiene el ángulo alfa, tenemos nuestro lado que es zigzag y el complemento que viene a ser 90 grados menos el ángulo alfa. Luego, en el triángulo de verde, en ese triángulo de verde se tienen los mismos elementos. Entonces, ambos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A 90 menos alfa se le opone MP. En el otro triángulo, a 90 menos alfa se le opone 10. Entonces, a partir de la congruencia, aquí vamos a colocar, a partir de la congruencia, a 90 menos alfa se le opone 10. En el otro triángulo congruente, a 90 menos alfa se le debe oponer esta longitud que mide 10. Entonces, la longitud MP va a resultar igual a 10 metros. Pero además, en el triángulo AMP, al ángulo alfa, entonces al ángulo, a este angulito alfa, se le opone 6. Entonces, al ángulo alfa se le opone este lado que mide 6. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone nuestro lado que mide 6. Entonces, la longitud, esta longitud NP, entonces la longitud NP resulta igual a 6. Por lo tanto, X es la suma de 6 más 10. Entonces, por lo tanto, del gráfico, nosotros podemos concluir que X viene a ser la suma de 10 más 6, que va a resultar igual a 16 metros. La respuesta sería la alternativa A nada más. Ya, a ver, le toman por favor la captura de pantalla. El ejercicio 4.
Ya, podemos poner una hoja nueva, ¿no? Ya, ok. A ver, ¿dónde vamos a colocar? Aquí. Ya esto movemos aquí, ya está. Ya, entonces nos dice el ejercicio 4. En la figura se muestra 3 jardines de un parque, tal que las veredas representadas por las líneas AB y CP son paralelas. El costo para acercar el lado BC y QC es de 144 soles y 80 soles respectivamente. Si AQ es igual a QC y la medida del ángulo ABQ es 70 grados y la medida del ángulo QBC es 40 grados, hay el costo para acercar el jardín triangular BQC. Entonces nos preguntan justamente el costo por cercar todo este jardín triangular BQC. Entonces, para poder saber ese costo, nos dicen que el costo por cercar el lado BC, o sea, nos dan por lados, ¿no? Nos dicen por el lado BC, el costo es de 144 lados. BC, 144 lados, QC es de 80 soles. ¿Qué es lo que falta ya? El costo por cercar este lado BQ y al final sumamos los 3 costos porque se trata de una región triangular. Entonces, para poder hallar este lado BQ, no dicen por dato tal que las veredas representadas por las líneas AB y CP son paralelas. O sea, esta vereda AB y la vereda CP son paralelas, ¿no? Entonces, si son paralelas, entonces nosotros podemos colocar, aquí vamos a colocar por dato, nos dicen que AB, este AB, resulta paralelo al segmento CP. Luego nos dicen que la longitud AQ es igual a QC. Entonces colocamos la longitud AQ, colocamos que es cadena, es igual a la longitud QC. Entonces la longitud QC también va a resultar siendo cadena. Luego la medida del ángulo ABQ. Entonces, el ángulo ABQ. Todo este ángulo ABQ resulta igual a 70 grados. ¿Se ve? No se observa, ¿no? Un minuto, vamos a cambiar de color. Ya está, entonces nos dicen por dato el ángulo ABQ, este angulito, el ángulo de azul. El ángulo ABQ por dato es 70 grados y luego el ángulo QVC, este otro ángulo también resulta como 40 grados, 70 grados y 40 grados. Entonces, con esos datos tenemos que hallar la longitud BQ, ese costo, ¿no? Entonces, para poder hallar esa longitud, ¿qué relación hay con el lado BC? Tenemos aquí al punto Q. En este punto Q tenemos este lado es cadena y este otro lado es cadena. Entonces, si nosotros colocamos que este ángulo, este angulito, el ángulo de morado, resulta siendo, por ejemplo, de medida beta. Por opuestos al vértice, este angulito, el ángulo de morado, también resultó siendo de medida beta. Luego, si este ángulo en A, vamos a colocar, por ejemplo, que el ángulo, que este ángulo en A, todo este angulito, en A sea de medida alfa. Entonces, por la propiedad de la Z, como las dos rectas son paralelas, por alternos internos, por la propiedad de la Z, este ángulo en C, todo el ángulo en C es de medida alfa.
y alfa. Este ángulo es beta y el lado es cadena. Entonces, ambos triángulos necesariamente van a ser congruentes, ¿no? Entonces, el triángulo, este triángulo de morado, en ese triángulo de morado se observan justamente los tres elementos. Aquí vamos a colocar, tenemos nuestro ángulo alfa, nuestro lado que viene a ser cadena y nuestro ángulo que viene a ser beta. Entonces, el otro triángulo. Colocamos este triángulo, el triángulo de amarillo, ¿no? Entonces, este triangulito de amarillo. En el triángulo de amarillo se tienen los mismos elementos. Ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso viene a ser justamente? Viene a ser el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Entonces, a partir de la congruencia, tendríamos que a cadena se le opone 70 grados. Pero además tenemos al ángulo alfa. Entonces, trabajamos con el ángulo alfa. En el triángulo de morado, triángulo ABQ, al ángulo alfa se le opone este lado BQ. Entonces, aquí vamos a colocar al ángulo alfa se le opone este lado BQ que le llamamos círculo. En el otro triángulo congruente, jóvenes, al ángulo alfa se le opone el mismo lado. Al ángulo alfa se le opone el mismo lado que va a resultar siendo círculo, ¿no? Entonces, a partir de la congruencia se deduce que la longitud BQ debe resultar igual a la longitud PQ. Entonces, a partir de la congruencia, esas dos longitudes van a ser iguales, ¿no? Pero además, si estas dos rectas son paralelas, el ángulo de 70 grados se traslada. Si este ángulo es 70 grados, todo este ángulo era 70 grados. Todo este angulito 70. Entonces, por la propiedad de la z, también este ángulo, todo este otro ángulo, va a resultar igual a 70 grados, ¿no? Eso es justamente por rectas paralelas, ¿ah? Por la propiedad de la z, el ángulo es de 70 grados. Y el ángulo en C también resultó siendo 70 grados, ¿no? Entonces, el ángulo en C también es 70. Este ángulo en C es 70, puede ser por dos motivos. El primero, que el triángulo PBC, la suma 180 grados. 70 más 40 más este ángulo debe sumar 180. O también lo podemos ver por paralelismo. Como estas dos rectas son paralelas, por ángulo conjugado interno. Conjugado interno, este ángulo suma 110 grados. Este ángulo de azul debe ser el suplemento. El suplemento de 110 grados va a ser 70 grados. Entonces, este ángulo mide 70 grados. Entonces, quiere decir que el triángulo PBC es un triángulo isósceles. Entonces, se observa que el triángulo PBC es un triángulo isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, sus respectivos lados son iguales. El lado BP. Entonces, el lado BP es igual a nuestro lado BC. Entonces, a nosotros nos dicen que el costo justamente por el lado BC es de 144 soles. El costo por cercar este lado BC, 144 soles. Entonces, también diremos que el costo por cercar todo el lado BP va a ser de 144 soles, ¿no? Entonces, se afirma que el costo, así vamos a colocar, el costo por cercar el lado BP va a ser también igual al costo por cercar el lado BC. Y ese costo por dato es igual a 144 soles.
pero en el lado BP este punto es punto medio. Entonces, si todo cuesta, por cercar, todo cuesta 144 soles, por círculo vendrá a ser la mitad, que va a ser de 72 soles. Entonces, se puede concluir que el costo por cercar la mitad de la longitud VP, que es BQ, es igual a 72 soles. Entonces, ya conocemos para el triángulo BQC. Entonces, aquí vamos a colocar el tercer paso para el triángulo BQC. Entonces, para ese triángulo BQC, nosotros tenemos los tres costos, ¿no? Tenemos justamente el costo por BC. Entonces, el costo por BC era de 144 soles. El costo por QC, entonces el costo por QC viene a ser de 80 soles. Y ahora acabamos de encontrar que el costo por BQ, entonces el costo por BQ, resulta la mitad. Y la mitad viene a ser 72 soles. 72 soles. Entonces, para poder cercar todo el jardín, que sumamos los tres costos, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a colocar, por lo tanto, el costo por cercar el triángulo BQC va a resultar siendo la suma, que viene a ser 296 soles, ¿ya? Entonces, la suma que va a ser de 296 soles. Aquí justamente sumamos los tres costos y sería la respuesta. La alternativa sería la letra B. Ya, jóvenes, entonces vendría a ser el ejercicio 4. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? A ver. No hay consultas, ¿no? Ya, entonces pongo ya está. Ahora sí, ¿le pueden tomar una captura de pantalla, por favor? El ejercicio 5. Avanzamos con el 5. Ya, cambio de hoja. No. Aquí vamos a pegar. Ya. El ejercicio 5 nos dicen en la figura AB es igual a BC. La longitud PB es igual a BQ y AP es igual a CQ. Si la medida del ángulo PCQ es igual a 82 grados, halle la medida del ángulo X. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar los datos. Nos dicen en la figura el lado AB es igual a BC. Como no se conoce, vamos a colocar que este lado AB resulte siendo cadena. El lado BC también va a resultar siendo cadena, ¿no? Luego la longitud PB es igual a BQ. Entonces colocamos la longitud PB. Entonces a esta longitud PB le colocamos zigzag, es igual a nuestro lado BQ, entonces este lado BQ
también vendrá a ser igual a zigzag. Y nos dicen que AP es igual a CQ. Entonces, nuevamente, AP resulta igual a la longitud CQ. Entonces, tenemos tres elementos, ¿no? En la gráfica, en la figura, se tienen tres elementos: cadena, círculo y zigzag. Entonces, tenemos aquí justamente el primer triángulo. En este triángulo, en el triángulo de naranja, se puede observar los tres elementos. En el triángulo, en este triángulo de verde, en el triángulo de verde también se observan los tres elementos: cadena, círculo y zigzag. Entonces tenemos aquí, se observa el gráfico, nuestro lado que viene a ser cadena, nuestro lado que resulta siendo círculo y nuestro lado que va a resultar siendo zigzag. Nuestro lado que resultó siendo zigzag. Entonces, ambos triángulos son congruentes. El caso de la congruencia vendría a ser lado, lado, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Entonces, que sus respectivos ángulos deben ser iguales. Entonces, en el triángulo de amarillo, el triángulo de naranja, tenemos a zigzag. Al lado zigzag se le opone nuestro ángulo X. En el otro triángulo congruente, a nuestro lado zigzag se le opone justamente nuestro ángulo X. Entonces, todo este ángulo en C resultó siendo de medida X nada más, ¿no? ¿Qué más se puede observar? Que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar. Entonces aquí, a partir de la congruencia, se deduce que la medida del ángulo BCQ, resultó siendo X nada más. Y luego se puede observar que el ángulo en el vértice A es de medida X. Y como este lado es cadena y el lado BC es cadena, el triángulo ABC. Nuestro triángulo ABC viene a ser justamente un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces necesariamente tendríamos que este ángulo también resultó siendo de medida X nada más. Pero por dato, jóvenes, nos dice que la medida del ángulo PCQ. Entonces, por dato, la medida del ángulo PCQ. Entonces, todo este ángulo, desde el vértice PCQ, todo este ángulo de azul resulta igual a 82 grados. Entonces, X es igual a 41 grados. Entonces diremos aquí, vamos a colocar en el vértice C. En ese punto C se tiene que la suma del ángulo X más el ángulo X va a resultar igual a 82 grados. Por lo tanto, X es igual a 41 grados. Sería la respuesta, la alternativa sería la letra C. Ya, entonces, le toman una captura de pantalla, por favor. Ya, avanzamos con la 6. Ya, nueva hoja.
El ejercicio 6 dice en la figura AB es igual a CP. Entonces vamos a colocar por dato, nos dicen que la longitud AB. Entonces no conocemos esta longitud AB y vamos a colocar que sea cadena. Es igual a la longitud CP. Entonces CP resulta siendo cadena, ¿no? Luego, la longitud AP es igual a CQ. Entonces, la longitud AP la vamos a colocar, por ejemplo, que sea círculo. AP es igual a la longitud CQ. CQ también va a resultar igual a círculo, ¿no? Entonces, AP es igual a CQ y nos pregunta, ¿hay en la medida del ángulo APQ? Entonces, como no conocemos a este ángulo APQ, nosotros le vamos a colocar justamente que sea de medida X nada más. Ya está. Entonces, ya tenemos los dos ángulos, el ángulo 32 grados y el ángulo X. Y en la gráfica ustedes pueden observar tres elementos. Cadena, 32, círculo. Cadena, 32 grados y círculo. Entonces vamos a colocar siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre, jóvenes, se busca tres elementos. Tenemos el lado cadena, nuestro ángulo 32 grados y nuestro lado que resultó siendo círculo, ¿no? Y esos elementos, por ejemplo, tenemos aquí en el triángulo de celeste. En el triángulo de celeste se tienen esos elementos. Luego tenemos aquí en el triángulo de verde. En el triángulo de verde también se tienen los mismos elementos, que viene a ser cadena, 32 grados y círculo, ¿no? Entonces, en ambos triángulos, como se tienen estos elementos, ambos triángulos van a ser congruentes. Entonces, ¿qué caso? Viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que el tercer lado debe ser de la misma longitud. En el triángulo de celeste, VP, en el triángulo de verde, PQ. Estas dos longitudes son iguales, pero además los ángulos respectivos deben tener la misma medida. En el triángulo de verde, a cadena se le opone este ángulo. Entonces vamos a colocar a cadena se le opone este ángulo en Q. Entonces colocamos que este ángulo en Q sea de medida alfa. En el otro triángulo congruente, a cadena se le opone el mismo ángulo. Entonces este ángulo en P debe resultar siendo de medida alfa nada más, ¿no? Entonces se concluye que ambos ángulos son iguales. Y para el triángulo UPC, la suma de los dos ángulos interiores es una propiedad que todos conocemos, ¿va? La suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior opuesto, ¿no? Entonces vamos a colocar, diremos en el triángulo UPC. Triángulo UPC, la suma, aplicando propiedad de triángulos, la suma del ángulo alfa más 32, alfa más 32, alfa más 32 grados es igual al ángulo exterior. Todo el ángulo exterior justamente mide alfa más X. Entonces será alfa más X. Por lo tanto, X es igual a 32 grados. Sería la respuesta. La alternativa sería la letra B. ¿Sí? Entonces, vendría a ser el ejercicio 6. Ahí le toman una captura de pantalla, por favor.
Ya, las 7. Pasamos a ver las 7. Ya, tomaron la captura de pantalla, ¿no? Ya, nueva hoja. En las 7 nos dicen, en una construcción se tiene dos varillas metálicas de 3 metros y 10 metros de longitud. Para formar una estructura triangular se debe elegir una tercera varilla entre A. O sea, digamos que la tercera varilla puede ser la varilla A de 7 metros, la varilla B de 13 metros y la varilla C de 10 metros. Y nos preguntan, ¿cuál de las varillas se debe elegir? Ya está. Entonces, vamos a colocar solución. Ya está. Entonces, nos dicen que se tiene dos varillas metálicas de 3 y 10 metros. Entonces, aquí vamos a trazar la primera varilla metálica de 3 metros. De 3 metros, esta longitud mide 3 metros, la otra varilla de 10 metros, ¿no? Vamos a retroceder. Ya, esta primera varilla mide 3 metros, la segunda varilla nos dice de 10 metros de longitud, la segunda varilla de 10 metros. Ya está, de 10 metros de longitud. De 10 metros de longitud y nos preguntan, para formar una estructura triangular se debe elegir una tercera varilla. Entonces, la tercera varilla es esta de aquí. Vamos a elegir la tercera varilla, ¿no? Pero esa tercera varilla puede ser de longitud 7 metros, 13 o 10 metros. Entonces, aquí vamos a colocar, puede ser la varilla A, puede ser la varilla A de 7 metros, de 7 metros. Puede ser la varilla B de 13 metros. O también puede ser la varilla C de 10 metros. Ya está. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las varillas se debe elegir? ¿Cuál de estas tres varillas se debe elegir justamente para formar esa estructura triangular? Entonces, ¿qué es lo que se ha generado? Un triángulo. Entonces vamos a colocar los vértices para ese triángulo. O sea, vértice A, vértice C, B y vértice C. Entonces, para este triángulo, para el triángulo que estamos sombreando, nosotros conocemos 3 de sus lados. Conocemos este primer lado, que mide 3, este segundo lado mide 10 y el tercer lado, que justamente es BC. Entonces, como nosotros no conocemos esta longitud, vamos a trabajar con BC, pero para ese triángulo, como se conocen los 3 lados, podemos aplicar el teorema de existencia, ¿ya? Entonces, siempre jóvenes. En la parte de desigualdades triangulares, o sea, hasta el ejercicio 6, es la parte de congruencia, ¿no? Hemos recordado justamente el postulado, los teoremas de congruencia y los 3 casos, ¿no? De congruencia. Ahora, a partir de las 7, vemos la parte de desigualdades triangulares. En este tema se ve lo que es el teorema de existencia y el teorema de correspondencia. Entonces, ¿cuándo se aplica existencia? Existencia se aplica, como este caso, cuando se conoce los 3 lados del triángulo.
Y correspondencia se aplica cuando hay una relación entre los lados con los ángulos. Si nos dicen tal ángulo es mayor a tal ángulo, entonces es correspondencia. Cuando nos mencionan tal ángulo es obtuso, también se aplica el teorema de correspondencia, ¿verdad? Ahora, con el teorema de existencia se va a encontrar todos los posibles valores para esa incógnita. Y con el teorema de correspondencia se restringe esos valores. Pero eso no significa que siempre vamos a aplicar los dos. Hay ejercicios que solo se aplica existencia, como este caso, porque no conocemos la relación entre los ángulos. ¿Cuándo se aplica correspondencia? Cuando nos dan una relación entre los ángulos o entre los lados. Tal ángulo es mayor, tal ángulo es menor, tal ángulo es obtuso, entonces es de frente para poder aplicar correspondencia, ¿eh? Entonces, aquí en nuestro ejercicio vamos a aplicar justamente existencia. Entonces, aquí colocamos aplicando, entonces, para el triángulo ABC, vamos a aplicar el teorema de existencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos existencia para este lado BC, nos conviene, para el lado BC, ese lado BC debe ser menor que la suma de los otros dos lados. 3 más 10. Y debe ser mayor que la diferencia, pero siempre se toma el mayor menos el menor. Debe ser mayor que la diferencia, 10 menos 3. Nosotros operamos, sería 7. 7 es menor que la ABC y el lado ABC es menor que la suma, que vendría a ser 13, ¿no? Entonces, ese lado ABC, ¿qué posibles valores toma? El lado ABC puede tomar 8. Tiene que ser mayor que 7, 8, puede ser 8, 9, puede ser 10, puede ser 11 y puede ser 12. 13 no puede ser, tiene que ser menor que 13. Entonces, ¿podemos tomar la varilla A de 7 metros? No, porque BC toma solo estos valores, esos 5 valores. Entonces, no podemos tomar la varilla A. La varilla B de longitud 13 metros tampoco podemos tomar. Entonces, la única opción que nos queda justamente viene a ser la varilla C. Entonces, la respuesta, la varilla que vamos a elegir viene a ser justamente la varilla C. Entonces, aquí vamos a colocar la respuesta, vendría a ser la varilla C. Ya está, sería la respuesta. Vendría a ser entonces el ejercicio 7. Le toman una captura de pantalla para continuar con la 8.
¿Continuamos? Ya, puedo cambiar de pantalla, ¿no? Ya. Ok, continuamos. Sino que un ratito bajé los servicios. Ya. La 8. La 8. A ver acá. Copiamos. Esto cerramos. Ok. Nueva hoja, nueva. Ya, ok. Sí, ¿no? Ya, el ejercicio 8. En la 8 nos dicen, en un jardín triangular se tiene una fuente, como se muestra en la figura, donde, espérense, acá, ya está. Ya dice entonces, en un jardín triangular se tiene una fuente, como se muestra en la figura, donde la distancia de la fuente al árbol y al farol son 9 y 5 metros respectivamente. Si los lados del jardín son iguales, halle el máximo valor entero del perímetro del jardín. Entonces, nos preguntan por el máximo valor entero. Entonces, ¿qué es lo que debemos ubicar? El perímetro del jardín, y a ese perímetro colocarlo en una desigualdad para poder hallar el máximo valor, ¿cierto? Entonces, nos dicen, por tanto, que la distancia de la fuente al árbol. Entonces, aquí vamos a colocar la distancia de la fuente al árbol, la distancia de la fuente al árbol. Esta distancia resulta igual a 9 metros. Esta longitud mide 9 metros. Y la distancia de la fuente al farol. La distancia de la fuente al farol. La distancia de la fuente. La distancia de la fuente al farol. Esa distancia resulta por dato igual a 5 metros, ¿no? 9 y 5. Entonces nos dicen que los lados del jardín son iguales, entonces los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, entonces vamos a colocar, por ejemplo, que este lado sea de longitud A, este segundo lado de longitud A y este tercer lado resulta siendo de longitud A. Entonces podemos hallar el perímetro. Entonces del gráfico, aquí vamos a colocar, entonces del gráfico se tiene, entonces a partir del gráfico se tiene que el perímetro siempre lo representamos por 2P, ¿no? Lo denotamos como 2P, perímetro del triángulo de nuestro jardín. Así vamos a colocar el perímetro del jardín. El perímetro del jardín resulta siendo igual a 3A. Ya está. Entonces, ya conocemos el perímetro que está en función de A. Entonces, ¿qué es lo que debemos acotar ahora? El valor de A, ¿no es cierto? Y para poder ubicar a ese A en una desigualdad, entonces, para nuestro triángulo, para todo este triángulo sombreado.
Para el triángulo de amarillo, se puede observar que se conocen los tres lados del triángulo. Lado 9, lado 5 y lado A. Entonces, ¿qué podemos aplicar? El teorema de existencia. Entonces, aquí vamos a colocar para el triángulo, para ese triángulo sombreado, nosotros aplicamos el teorema de existencia. Entonces, aplicando existencia, nos dice que debemos tomar cualquiera de los tres lados. En este caso, nosotros tomamos este lado A. Ese lado A debe ser menor que la suma de los otros dos lados, 9 más 5, y mayor que la diferencia, 9 menos 5. Entonces, cuando nosotros operamos 9 menos 5, 4. 4 es menor que A y A es menor que la suma, que viene a ser 14. Entonces, ya encontramos la desigualdad para A. ¿Qué es lo que estamos buscando? El valor de 3A. Cuidado que me digan que el máximo valor para A es 13. Y sería por 3, la respuesta sería 36. No, está mal. No, sino al final, ¿ya, jóvenes? Siempre es al final. Siempre cuando nosotros queremos hallar el máximo, queremos obtener el mínimo, siempre es al final. Entonces, sabemos que A está entre 4 y 14. ¿Qué es lo que debemos acotar? 3A. Entonces, a esta desigualdad multiplicamos por 3. Entonces, aquí, multiplicando por 3 a esta desigualdad. Si multiplicamos por 3, 3 por 4 sería 12. 12 es menor que 3 por A, sería 3A, menor que 3 por 14. 3 por 14 sería 42 metros. Pero 3A, ¿quién viene a ser? 3A viene a ser el perímetro del jardín. Entonces, el perímetro de ese jardín resulta siendo mayor que 12 y menor que 42 metros, ¿no es cierto? Entonces, el máximo valor que puede tomar va a ser igual a 41. Entonces, aquí vamos a colocar los posibles valores para el perímetro. Vendría a ser justamente 13, vendría a ser 14 y así sucesivamente hasta 40 y 41 metros. Entonces, este 41 metros justamente viene a ser el perímetro máximo. Entonces, nos va a representar el perímetro máximo del jardín. La respuesta sería 41 metros nada más. Y la alternativa sería la letra A. Ya, a ver, por favor, le toman una captura de pantalla y vamos con la 9. Ya, entonces no se olviden, jóvenes, ¿ya? Al final, siempre es al final. Cuando se quiera hallar el máximo, el mínimo, y esa variable que nosotros queremos depende de otra variable, entonces es al final, se construye, ¿no? Así como este caso, se construye y al final recién se obtiene, ¿ya? Ok, entonces cambiamos la 9, ¿no? Ya, la 9. Cambio de hoja, nueva hoja, ya, nueva hoja. Un poquito más, más grande, ya está. Ya, la 9, jóvenes. Nos dice en la figura, se muestra la cerca de una alameda donde los postes son sujetados por cuerdas.
Los postes ubicados en A y D miden 4 metros y 3 metros respectivamente. Debido al mal estado de las cuerdas en el tramo AD, halle el mínimo valor entero de cuerda BD y AC que se necesitará para hacer el cambio. Entonces, el ejercicio nos menciona, nos dice que en la figura se muestra la cerca de una alameda, donde los postes son sujetados por cuerdas, ¿no? Por todas estas cuerdas. Entonces, todos estos segmentos nos representan las cuerdas. Los postes ubicados en A y D. Entonces nos dice, el poste ubicado en A mide 4 metros. El poste ubicado en D mide 3 metros. Y nos dicen, debido al mal estado de las cuerdas en este tramo AD, halle el mínimo valor entero de cuerda BD y AC. Entonces, como nos preguntan por BD y AC, entonces quiere decir que debemos buscar una desigualdad para BD, otra desigualdad para AC y sumarlas, ¿no? Porque nos están preguntando justamente por el mínimo valor. Por el mínimo valor. Entonces, vamos a colocar a este segmento BD, que no lo conocemos, vamos a colocar del punto B, de este punto B, hasta el punto D. Entonces, a esa longitud le colocamos, por ejemplo, que sea de longitud A. De longitud A, luego al segmento AC. Entonces, segmento AC, desde el punto A, desde este punto A hasta el punto C. A esa longitud también le vamos a colocar que sea de longitud B. Ya está. Entonces, tenemos lado A y lado B. Pero ese lado ¿a dónde pertenece? Ese lado A pertenece a este triángulo. Pertenece a ese triángulo rectángulo, al triángulo sombreado de amarillo. Y para ese triángulo rectángulo, hipotenusa vale A y el cateto AB es de longitud 4. Entonces, para ese triángulo podemos aplicar el teorema de correspondencia. A mayor ángulo, mayor lado. Siempre en todo triángulo rectángulo, el mayor ángulo va a ser el ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos son ángulos agudos y van a ser menores que 90 grados. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces diremos en el triángulo rectángulo BAD. Entonces, en el triángulo rectángulo BAD. Entonces, en ese triángulo rectángulo BAD aplicamos el teorema de correspondencia. Aplicamos el teorema de correspondencia, ¿no? Ya está. Aplicamos el teorema de correspondencia y justamente diremos a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, necesariamente, aquí. Entonces se obtiene que necesariamente el A va a ser mayor al lado 4. En otras palabras, jóvenes, en todo triángulo rectángulo siempre, para no estar colocando, ¿no? Toda esta parte, para no estar colocando el teorema de correspondencia, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de estos dos catetos. A es mayor que 4, B es mayor que 3, la suma A más B mayor que 7. El mínimo valor, 8. La respuesta es 8. ¿Ya? Entonces aquí vamos a continuar. El A es mayor que 4 y vamos a colocar por esta vez, ¿no? Entonces, por esta vez colocamos en el triángulo ADC. Entonces, en este triángulo, segundo paso, ahora en el triángulo rectángulo AS. Entonces, en este triángulo, nuevamente, aplicamos el teorema de correspondencia. ¿No? Entonces, la correspondencia se tiene a mayor ángulo, mayor lado. Este ángulo en el vértice D también resultó
90 grados. A mayor ángulo, mayor lado. Pero ya sabemos siempre que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es mayor que cualquiera de los dos catetos. Entonces nos preguntaban por la suma. Entonces nos conviene sumar. Sumamos ambas ecuaciones y tendremos que A más B resulta siendo mayor que 4 más 3 va a ser 7. Entonces, los posibles valores para A más B, vendría a ser 8, vendría a ser 9, vendría a ser 10 y así sucesivamente. Entonces, a nosotros nos preguntan por el mínimo valor entero. Entonces, el A más B mínimo. Entonces, aquí vamos a colocar el A más B mínimo, el mínimo valor entero, va a resultar igual a 8. Sería la respuesta, ¿ya? Sería igual a 8 metros. Ya sería, entonces, la alternativa D. Y pasamos al siguiente. Ahí le toman una captura de pantalla, por favor. Pero vamos a ver, la 10. Oh, qué negro. Ya, por partes, ¿ya? No quiere. La 10. Ya, nueva hoja. Vemos la imagen nada más, ¿ya? Es que estas gráficas se trabaja en Corel. Entonces, cuando se copia de frente al Corel, parece que ahí sale, en el Paint sale diferente, ¿no? Ahora sí, agrandamos. Perdón. Ya. La 10. Una araña ubicada en el punto A intenta atrapar una mosca ubicada en el punto C, siguiendo trayectorias rectilíneas AB y BC, sobre una ventana como se muestra en la figura. Si el ángulo ABC es obtuso, hay el máximo valor entero de X. Entonces, nuevamente nos preguntan por el máximo valor entero de X. Entonces, ¿qué nos conviene? Nuevamente a X colocar en una desigualdad y para ello nos dicen que el ángulo ABC es obtuso. Entonces, colocamos. Nos dicen por dato que el ángulo ABC es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Entonces, si es un ángulo obtuso, debe ser mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿Y quién viene a ser ese ángulo? ABC. ABC. Entonces, viene a ser todo este ángulo de Fuchsia, ¿no? Este angulito viene a ser de medida ABC. Entonces, podemos aplicar la propiedad de paralelismo.
para poder aplicar esa propiedad, se observa lo siguiente. Primero, se observa que este ángulo es de 90 grados. Este ángulo también es de 90 grados. Entonces, esta recta viene a ser justamente, esta recta es una recta perpendicular a estas dos rectas horizontales. Entonces, cuando una recta es perpendicular a dos rectas, entonces por postulado, necesariamente esas dos rectas van a ser paralelas. Entonces, se puede observar que necesariamente estas dos rectas son paralelas. Y si esas dos rectas son paralelas, podemos aplicar la propiedad de que la suma de los ángulos que van a derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia izquierda. Entonces, podemos hallar la medida del ángulo en C. Este ángulo en C, todo este ángulo va a ser justamente 180 grados menos nuestro ángulo 5x. Entonces, el ángulo de fucsia viene a ser la suma del ángulo 180 grados menos 5x más este ángulo x nada más. Entonces, aquí nosotros sumamos 180 grados menos 5x más el ángulo x va a resultar igual a 180 grados menos 4x. Entonces, este angulito resulta igual a 180 grados menos 4x. Y nos dicen que ese ángulo es obtuso, ¿no? Entonces, podemos reemplazar. Entonces aquí reemplazando, entonces el ángulo ABC es obtuso, pero ese ángulo justamente viene a ser de medida 180 grados menos 4x, ese ángulo es obtuso, quiere decir que va a ser mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? Trabajar con la cota que está hacia la izquierda, con la cota inferior, ¿no? Entonces, vamos a trabajar justamente con esta cota. Entonces, trabajando en esta desigualdad, este menos 4x pasa al otro lado, sumando, y 90 grados pasa restando, 180 menos 90. Entonces, 180 grados menos 90 grados es igual a 90 grados. Mitad, 2x es menor que 45 grados. Entonces, x va a resultar siendo menor que 22,5. Es menor que 22 grados, 5. Entonces, si x es menor que 22,5, entonces los posibles valores para x. Entonces, diremos los posibles valores para x, ¿no? Entonces aquí colocamos los posibles valores para x viene a ser 22 grados. Valores enteros, ¿ah? Entonces tener presente que nos preguntan por el máximo valor entero. Entonces 22 grados puede ser 21 grados, 20 grados y así sucesivamente. A nosotros nos preguntan por el máximo. Entonces, el máximo valor entero. Entonces, necesariamente, el x máximo va a resultar igual a 22 grados. Sería la respuesta, ¿verdad? Sería la alternativa A. ¿Ya? ¿Todo bien? Acá leo que me dicen, ¿por qué la 8? A ver, vamos a ver un ratito. Vamos a ver el chat. ¿Por qué en la 8 sale 41? Porque al multiplicar por 3 en la cota superior era, era justo 14 por 3. 14 por 3 es 42. Entonces, el perímetro tiene que ser menor que 42. Entonces, el valor entero máximo necesariamente va a ser 41, ¿verdad?
Ah, sí, ok, sí, sí, todo bien, ok, ya. Entonces continuamos. A ver, ya, la 10. Ah, no, esta es la 10, la 11, ¿no? La 11, jóvenes. Y nueva hoja. Uy, caramba. Ya. Ya, en la 11 nos dicen en la figura dos avenidas con calles representadas por los segmentos AE, segmento BC y CD. Entonces, esos tres segmentos justamente nos representan las dos avenidas con calles, ¿no? Entonces nos dicen tal que la medida del ángulo ABC es mayor que 110 grados. Halle el máximo valor entero de la medida del ángulo formado por las calles CD y BC. Entonces, por la calle BC y CD. Entonces nos están preguntando, aquí vamos a colocar, nos preguntan por el máximo valor entero. Entonces, si nos preguntan por el máximo valor entero, entonces necesariamente a ese ángulo debemos ubicarlo en una desigualdad, ¿ya? Entonces, el ángulo formado por las calles CD y BC. Entonces, necesariamente viene a ser este ángulo. Todo este angulito de rojo que le vamos a colocar de medida X nada más. Entonces, si ese angulito es de medida X, entonces, ¿qué es lo que se observa? En este vértice, vamos a colocar aquí, en este vértice, en este punto, en ese vértice, se tiene que la medida del ángulo teta más el ángulo beta más ese angulito beta siempre suman 180 grados, ¿no? Entonces, vamos a colocar que ese punto sea el punto P. Entonces, colocamos aquí. Entonces, en el punto P, en P, justamente se tiene que la suma del ángulo tita más el ángulo beta es igual a 180 grados. Luego, en este otro punto, digamos en el punto Q, en ese punto Q se tiene que el ángulo viene a ser beta. Este ángulo de medida beta, aquí también aparece el ángulo beta. Si este ángulo es beta y el suplemento de beta es tita, entonces necesariamente este ángulo va a resultar siendo tita. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de medida tita. De tal manera que tita más beta suman 180 grados, ¿no? Entonces, si el ángulo en Q es de medida tita y el ángulo en D también es de medida tita, entonces ese ángulo tita, ¿qué cumple? Alternos internos, cumple la propiedad de la Z. Y si cumple la propiedad de la Z, quiere decir, jóvenes, que la recta CD es paralelo a la recta AE. Entonces, como el ángulo tita cumple alternos internos, necesariamente estas dos rectas son paralelas. Entonces se observa que la calle CD resulta siendo paralela a la calle AE nada más, ¿no? Entonces esas dos rectas son paralelas. Y si esas dos rectas son paralelas, entonces podemos trasladar a nuestro ángulo X. Entonces este ángulo es de medida X por la propiedad de la Z, sube hacia el punto B. Entonces, este angulito también va a resultar siendo de medida X nada más, ¿no? Entonces, el ángulo ABC, nosotros podemos hallar el ángulo ABC, todo este ángulo ABC, el ángulo de morado, viene a ser el suplemento, es igual a 180 grados menos el ángulo
X. ¿Y ese ángulo cómo debe ser? Ese ángulo ABC debe ser mayor que 110 grados. Entonces, aquí colocamos por dato, justamente nos dicen por dato nos dicen que la medida del ángulo ABC, la medida del ángulo ABC es mayor que 110 grados, pero el ángulo ABC resultó siendo, este angulito, es igual a 180 grados. La diferencia, 180 grados menos X, es mayor que 110 grados. Pasamos a restar, entonces sería 70 grados. 70 grados es mayor que X. Entonces, los posibles valores para X vendría a ser 69 grados, 68 grados, 67 grados, y así sucesivamente. Nos preguntan por el máximo valor, entonces necesariamente el X máximo va a resultar igual a 69 grados. Sería la respuesta y la alternativa sería la letra D. Entonces vendría a ser el ejercicio 11. A ver, le toman una captura de pantalla, por favor. Este ejercicio 11 ha sido pregunta de examen. No me acuerdo si ha sido idéntico o ha sido muy similar. Pero sí, creo que ha sido similar. Pero ha sido así, ¿no? De esa manera, tipo de examen, ¿ya? La 11. Pasamos a la 12. La 12. Oh, no quiere. Aquí. Ya, hoja nueva. A ver. Ya, hoja nueva, ¿no? La gráfica. Ya, jóvenes, el ejercicio 12. En la 12, nos dicen aquí, vamos a colocar la 12. Nos dicen en la figura L1. L1 es con esta notación, ¿no? Aquí vamos a cambiar. L1. Ya está. Y L2. Entonces dice la figura, L1 es paralela a L2 y nos preguntan por el ángulo X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, lo primero que observamos es cómo la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces podemos aplicar la propiedad de que la suma de los ángulos que van hacia derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia izquierda. Entonces colocamos aquí como primer paso, como la recta L1 es paralela a la recta L2. Entonces, se cumple el ángulo. Este ángulo es de medida beta. Este otro ángulo es de medida alfa. Y el ángulo en el vértice B. Entonces, este angulito es 90 grados. Entonces, alfa más beta es igual a 90. Entonces, necesariamente aplicando propiedad, se tiene que el ángulo alfa más beta, alfa más el ángulo beta es igual a 90 grados. Y nuevamente podemos aplicar propiedad aquí, trabajando con esta transversal, trabajando con estas transversales. Entonces, con las transversales de verde,
¿No es cierto? Nuevamente podemos aplicar que la suma de los ángulos que van hacia derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia izquierda. 4x más alfa es igual a x más todo este ángulo. Entonces vamos a colocar nosotros que todo este ángulo viene a ser el suplemento de beta. Es claro observar que ese ángulo es igual a 180 grados menos el ángulo beta nada más, ¿no? Ya está. Entonces tendríamos la suma de los ángulos que van hacia izquierda, ¿no? O hacia derecha, ¿no? Entonces, como la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces aplicamos propiedad. Entonces, necesariamente, la suma de los ángulos que van hacia derecha viene a ser el ángulo 4x. 4x más el ángulo alfa es igual a la suma de los ángulos 180 grados menos el ángulo beta más el ángulo x, Entonces aquí operamos. Este más x, pasamos al otro lado, 3x, más alfa más beta, más alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Pero como alfa más beta del primer paso es 90 grados, entonces tendríamos que 3x es igual a 90 grados. Por lo tanto, x es igual a 30 grados. Sería la respuesta y la alternativa sería la letra D. Ya, entonces vendría a ser el ejercicio 12. Le toman una captura de pantalla, por favor. Ya, cerramos. Ya, cerramos. No. Ya. Acá dejamos de compartir. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya. No hay preguntas, ¿no? ¿Todo claro? Estaba más o menos, ¿no? Ni tan difícil ni tan fácil, ¿no? Ok. Según, a ver, vamos a ver, según, la 4, ¿no? Puede ser la 4. Ya, entonces, pasamos la encuesta, jóvenes. Como no hay preguntas, ya. Entonces, esta semana hemos repasado, ya, ok. Hemos repasado la parte de lo que viene a ser justamente todos son, sí, ya. Ya, entonces paso a la encuesta, ¿ya?
a lo que les estaba mencionando, ¿no? Que hemos repasado la parte de congruencia, la parte de desigualdades triangulares, lo que es el teorema de existencia, el teorema de correspondencia, ¿no? Ya, entonces aquí pasamos la encuesta para ir terminando, ¿ya, jóvenes? Ya, ok. Las fijas, ¿no? Ya, ok. Bien, mayormente, digamos que en la parte de geometría es, digamos, una pregunta de la parte de segmentos o la parte de ángulos, otra acerca de congruencia, lo que también viene a ser el teorema de lo que vamos a ver la siguiente semana, en la parte de lo que viene a ser el ciclo en la mañana, el ciclo ordinario, lo que es las aplicaciones de congruencia, ¿no? El teorema de la bisectriz, mediatriz, base media, ¿ya? ¿No me escucha? A ver, vamos a... ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Ok. Ustedes dicen, no me escuchan, creo que ustedes, su micrófono, ¿ah? Siempre tienen que estar activando y desactivando, ¿no? Ok, ya. A lo que les estaba mencionando, ¿no? Es una pregunta de segmentos, ángulos, otra pregunta acerca de la parte de congruencia y la otra la parte de aplicaciones de congruencia, ¿ya? Ok, ya jóvenes. Entonces creo que ahí nos quedamos. Me dicen, profesora. ¿Así no se graba? Qué raro. Sí. Ok. Cualquier duda le preguntan a la tutora para que ustedes puedan salir de dudas, ¿no? Ok. Ya jóvenes, entonces nos vemos, cuídense, un abrazo fuerte, así que repasen por favor, estudien, miren que aquí los días pasan volando, imagínense que ya estamos semana 2, ¿ah? Semana 2. No, estamos semana 2 en el refo, pero en el ciclo normal estamos semana 3. Una semana más, semana 4 y de ahí ya viene el examen, ¿ya? Ok, chao, cuídense, ya, chao, 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 nos vemos, bye, cuídense, repasen, estudien, ya, ok, chao.